Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa en nuestro capítulo número 38. Impresionante el número, ya casi llegamos a los 40. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, gracias por activar la campanita y por supuesto lo doy por descontado, gracias por recomendarnos. Si hay internas, que no se note. Después de la contundente victoria en las elecciones legislativas nacionales, La Libertad Avanza está reorganizando su poder interno, salida y entrada de funcionarios entre rumores de más cambios y en el medio una gran duda. ¿Qué va a pasar con un tal Santiago Caputo? En paralelo, el gobierno juntó a su tropa legislativa. Propios y aliados llenaron un salón de la Casa Rosada para aceitar engranajes de cara a lo que viene en el Congreso. Todo mientras el oficialismo ajusta también los últimos detalles del presupuesto 2026 y de las reformas laboral, impositiva y penal. Y otra vez Javier Milei está en Estados Unidos, ni 1, ni 5, ni 10, 14 viajes ya van al país de Donald Trump. ¿Qué esperar de ese vínculo? Y por último, ¿cómo está la salud de la oposición? Les adelanto algo, golpeada y recalculando, todo mientras inicia un juicio oral y público que va a dar que hablar, el de los cuadernos de las coimas. Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar a pesar de que la actualidad no te deje dormir tranquilo. La Cardeus está en su Cybermes. Aprovecha por eso las mejores ofertas. No te duermas, ahorra hasta un 60%, paga en 12 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus, tradición de calidad. Y vamos a empezar esta edición de Los Pasillos del Poder hablando de los cambios que se dieron en el gabinete en esta última semana, desde la última vez que nos escuchamos. Por eso decía al inicio, si hay internas que no se note, o al menos eso está intentando hacer el oficialismo, aunque a veces tapar el sol con las manos no es difícil, es prácticamente imposible. Ya les voy a contar detalles. Primero, lo obvio. El jefe de gabinete ya no es Guillermo Francos, sino que es Manuel Adorni. El ministro del Interior ya no es Lisandro Catalán, sino Diego Santilli, y se espera que vengan otras modificaciones, algunas obligadas. Ya sabemos que Patricia Bullrich va a ser senadora, por ende va a dejar de ser la ministra de Seguridad, y sabemos que Luis Petri va a ser diputado, por ende va a dejar de ser ministro de Defensa. Enseguida la gran pregunta, ¿qué va a pasar con Santiago Caputo? Pero fue precisamente Bullrich, una de las más hábiles declarantes de La Libertad Avanza y por supuesto de las funcionarias más importantes de esta gestión, la que admitió que Javier Milei tiene en estas horas la intención de ordenar su gobierno. Yo creo que cualquier interna daña al gobierno. Uno no puede hacer nada contra su propio gobierno y tiene que trabajar a favor. Creo que lo más importante acá es ordenar los roles que tiene que jugar cada uno y no pisarnos en las tareas. Eso me parece que es lo más importante. Están claros los roles y adelante. Y hoy el presidente se puede decir, tiene un partido, tiene un apoyo parlamentario que era muy débil. Pasamos de 6 a 20 senadores, tenemos más de 80 diputados, es decir, tenemos una fuerza muy considerable tan solo en 2 años. Así que creo que ese es un gran mérito de una Karina que se recorrió 3 o 4 veces el país completo. Pero vamos de a poco. Yo les había adelantado en la última edición que era un rumor a voces que Guillermo Francos efectivamente iba a dejar de ser el ministro coordinador del gobierno. Bueno, esos rumores eran tan insistentes que llegaron a los oídos del propio Guillermo Francos, que le pidió una reunión a Javier Milei para que le explicara cómo era la situación, por qué todo el mundo le decía que iba a dejar la gestión, y también le reclamaba cuentas claras porque él sospechaba que los rumores de su salida salían del ala Santiago Caputo. Recordemos que Guillermo Francos venía pidiendo públicamente que Santiago Caputo tenga un rol formal en el gabinete para así tener firma y también responsabilidad penal. Y a pesar de todas estas preguntas, pocas fueron las respuestas por parte de nuestro presidente. Así entonces, entradito el último fin de semana, Guillermo Francos decidió dar un paso al costado y así lo comunicó, sin metáforas, sin eufemismos, sin rodeos, blanqueando en su cuenta de X que dejaba su cargo precisamente por los incesantes rumores. El elegido entonces es el actual vocero presidencial
presidencial, que había sido elegido el 18 de mayo como legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No me dejen mentir, yo acá siempre les dije que no iba a asumir ese cargo. Igual no considero que sea una candidatura testimonial, porque también siempre les comenté que La Libertad Avanza tenía guardado para él un rol importante, aunque no sabíamos cuál es, y ese rol, ahora sí lo sabemos, es ser el flamante jefe de gabinete. Una figura, por supuesto, muy importante desde que se creó en la reforma constitucional de 1994. Entre Guillermo Francos y Manuel Adorni quedó todo bien. De hecho, Franco pasó por Casa Rosada en estas horas a saludar, a sacarse alguna foto sonriente y a despedirse de los que habían sido sus empleados, pero no hubo abrazos, saludos ni agradecimientos públicos recíprocos, al menos en los últimos días, con Javier Milei. Ya asumido, Manuel Adorni destacó que efectivamente tiene la experiencia como para liderar un rol tan difícil, porque recordemos que tiene la misión de dinamizar la gestión, de hacerla funcionar de la mejor manera posible y generar que los distintos ministerios puedan tener buenos resultados. Bueno, porque es lo que hacía precisamente en el área de comunicación, más allá de mi vocería, digamos. Hoy estoy renunciando, hoy envié mi renuncia, tenía a cargo toda la comunicación del gobierno, más allá de los medios públicos, y en esa comunicación del gobierno, la razón de por qué el gobierno comunicó tan bien con sus diferentes métodos, especialmente con la vocería de estos 2 años, es porque yo estaba metido, involucrado en cada área del gobierno, ¿no? En cada ministerio, en cada secretaría, en cada subsecretaría, y entiendo bien qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa en cada ministerio. Y aparte porque, bueno, en esta segunda parte, como le llamamos nosotros, del primer mandato, nos vamos a dedicar a empujar la gestión. Al que no le gustó nada la elección de Manuel Adorni como jefe de gabinete fue al expresidente de la República Argentina, Mauricio Macri, que primero escribió un tuit muy duro donde dijo estar decepcionado porque recordemos que se enteró de los cambios justo cuando estaba yendo a cenar con el propio Javier Milei a la Quinta de Olivos y le tiró munición pesada al elegido precisamente por el actual primer mandatario. Adorni no se quedó callado. Son apreciaciones, a mí me da mucha pena porque creo que un expresidente, y lo digo para todos los expresidentes, tienen que construir y tienen que apoyar. Más que el armado del gabinete, como él bien sabe, depende del presidente de la nación. Eligió cuál fue el gabinete que lo quiso acompañar durante los 4 años, eligió en su momento como jefe de gabinete a Marcos Peña. Incluso entiendo que tenía muchas críticas por la elección en su momento de Marcos Peña. Fue muy gratificante para mí que él siempre valoraba mi trabajo. Pero bueno, le tomo el desafío al presidente Macri. Si me va bien, le diré que estaba equivocado y por ahí tiene razón él, pero me parece que es muy injusto prejuzgar antes de que las cosas pasen. 2 cuestiones que se desprenden de acá. Primero, Mauricio Macri sugirió extrañamente en sus redes sociales que para él el jefe de gabinete tenía que ser Horacio Marín, el presidente de YPF, lo cual desconcertó al propio Marín, que terminó diciendo que a Mauricio Macri prácticamente ni lo conoce. No digo nada, no digo nada, capaz que el momento no era lógico, no me parece extemporáneo, porque ya habíamos jefe de gabinete, me parece, pero claro. Lo veo como un ciudadano, o sea, no estoy hablando de la lectura, o sea, yo me sentí incómodo. ¿Te sentiste incómodo? Ok. Yo te trabajo y me sentí incómodo, sí, por supuesto que me sentí incómodo. No te consultó él nada, ¿no? No te dijo nada. No, yo lo conozco de un asado antes de que fuera presidente, que creo que se habló de fútbol. No hablamos de nada, pero hace muchos años. Estoy hablando 10 años atrás. No, yo no hablé con nadie. Ni tengo por qué hablar. El segundo punto que se desprende de todo este entuerto que les estoy contando alrededor de la asunción de Manuel Adorni es la aparición, una vez más, de un Mauricio Macri muy crítico y distante con el gobierno y particularmente con Javier Milei. Y si no, fíjense lo que dijo en estas últimas horas en un foro económico sobre los liderazgos narcisistas. Y esta violencia con la que se vive la política hoy, lo que va logrando es que es empático, que tiene familia, que quiere vivir un equilibrio, dice, yo no puedo convivir con esta violencia de comunicación, y han vuelto el mundo a estar liderado por personalidades narcisistas a tal nivel que ya ni escuchan, no les importa lo que digan los demás, ellos van avanzando en su vida, ¿no? Y claramente no es el tipo de liderazgo que se necesita para construir, incluyendo, sobre todo en un mundo donde se aceleran los ganadores y los perdedores, y entonces uno debe tener más empatía para tratar de entender cómo de alguna manera no se subsidia al perdedor, pero se le da una segunda oportunidad al perdedor.
Pasamos a la otra asunción en la gestión libertaria de los últimos días. Es el cambio de Guillermo Catalán, un hombre que era muy cercano a Guillermo Franco, se fue entonces detrás suyo, que fue reemplazado por Diego Santilli. Solo por las dudas, porque se te pueden perder los papeles, Diego Santilli es el que terminó siendo el primer candidato en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, reemplazando a José Luis Espert, y que logró hacer una muy buena elección, porque le termina ganando, no por tantos votos, unos 50.000, pero le termina ganando al fin a Jorge Tayana, representante en su lista del espacio de Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. ¿Cuáles fueron las directivas de Javier Milei para el flamante ministro del Interior? Bueno, las cuenta él mismo. El presidente fue claro y contundente. Trabajé el domingo con él, 1 hora y cuarto, en la residencia Olivos, y lo que me encomendó es la agenda extraordinaria, donde arranca por el presupuesto nacional, sigue por la modernización laboral, sigue por la reforma fiscal y el código penal prioritario. Después viene la agenda de sesiones ordinarias, pero eso va para más adelante. Ya he conversado con muchos gobernadores, no con todos, he conversado con algunos gobernadores, me falta seguir llamando a un montón de ellos, me falta juntarme con cada uno de ellos. El objetivo es lograr las reformas, porque no es la reforma para un presidente, es la reforma para la República Argentina, para los argentinos, digo. Entonces, con Adorni y Santilli en un nuevo rol, la gran incógnita es qué pasa con Santiago Caputo. ¿Y por qué hablo de incógnita? Porque hasta hace pocos días, los rumores que salían de la propia Casa Rosada marcaban que el asesor presidencial sin firma iba a tener un rol finalmente dentro del gobierno, quizás con la creación de un ministerio que se iba a llamar en teoría Ministerio de Gobierno, con un Santiago Caputo que iba a tener bajo su ala, por ejemplo, parte de las obras públicas en la República Argentina, si es que se activan, como es el rumor, a partir del año 2026, básicamente teniendo un poco de billetera para negociar con los gobernadores. Bueno, esto no pasó, y lo que se debaten muchos funcionarios en la Casa Rosada, incluso algunos que conocen a Santiago Caputo, es si esto alguna vez fue una opción de verdad, es decir, si realmente se puso sobre la mesa la posibilidad de un Caputo ministro, o si fue todo una bomba de humo, y en el fondo Caputo hizo todo lo posible y por eso pidió, exigió, demandó mucho para quedarse como está, más o menos en las sombras, y por supuesto sin firma y de nuevo sin responsabilidad penal. Por las dudas, por eso titulaba este capítulo Si hay internas que no se note, hicieron todos los gestos públicos posibles para marcarle a la población que los problemas entre el Triángulo de Hierro no son tan graves como a veces contamos. Por eso, por ejemplo, se rieron en la asunción de Manuel Adorni como jefe de gabinete, Karina Milei y Santiago Caputo. Se hicieron algún chiste porque Santiago Caputo ingresó al Salón Blanco de la Casa Rosada con anteojos de sol, en un lugar, por supuesto, techado. Y también el propio Caputo se mostró con su archienemigo, Eduardo Lule Menem. Alguna vez casi se van a las piñas, cuentan en los pasillos del poder, y hasta se han mantenido varios días bloqueados por WhatsApp. Bueno, ahora hicieron toda la gestualidad posible para marcar que todo está mejor que antes. Pero créanme, este reparto de poder con una Karina enarbolada después de haber ganado con su hermano Javier Milei al frente de la campaña las elecciones legislativas nacionales, y todo mientras Santiago Caputo criticaba la estrategia del jefe, hace que el Triángulo de Hierro no exista tal como lo entendíamos anteriormente y que todo, lo repito, esté en reconfiguración interna. ¿Bajarán las tensiones en las próximas semanas o quizás en los próximos meses? ¿O este reparto de poder que está llevando adelante Javier Milei, dándole un poquito a este lado, otro poquito a esta otra ala y otro poquito más allá, puede terminar de la peor manera con las internas implosionando por los aires? Habrá que tener paciencia para la respuesta final. Javier Milei tuvo una agenda intensa esta semana antes de volar nuevamente a Estados Unidos, ya les cuento, porque sabe que La Libertad Avanza va a empezar una nueva etapa en el Congreso Nacional a partir del 10 de diciembre, que es la fecha en la que asumen los nuevos legisladores. Y por eso el presidente viene buscando dar una demostración de fuerzas antes de que arranque la temporada de negociaciones en el Palacio Legislativo para lo que vienen prometiendo: aprobar el presupuesto 2026, delinear una
reforma laboral, llevar adelante también una reforma impositiva y también una reforma penal, paquete al que se le podría sumar a lo largo del año que viene también una reforma previsional. Por supuesto, temas no complejos, hiper complejísimos, cuyos detalles les voy a contar a medida que los vaya alargando el oficialismo en las próximas semanas. Pero que va a haber que negociar y mucho. Por eso Javier Milei, él mismo, antes no hacía estas cosas, reunió a más de 100 legisladores en la Casa Rosada para mostrar fuerza política. Estaban los propios, los de La Libertad Avanza, y estaban también los aliados, es decir, los del PRO. Dos ejemplos, Fernando de Andrés o Silvia Lospenato, pese a lo que les vengo contando antes. Un Mauricio Macri que empezó a distanciarse de la Casa Rosada con sus declaraciones públicas en los últimos días. Un dato de color es que Karina Milei le regaló a los propios, es decir, a los diputados y senadores violetas, una bolsita con un cuaderno de La Libertad Avanza, con una lapicera, una Constitución Nacional y un reglamento del Congreso. Una de las que recibió este regalito de la hermanísima fue la ex vedette Karen Reichert, con quien pude hablar en las últimas horas. Atención, porque si bien me admitió no haber leído todavía el reglamento de la Cámara de Diputados, pese a ser una legisladora electa, prometió estudiarlo este fin de semana. Te regaló Karina Milei una Constitución y un reglamento para la Cámara. Sí, se armó mucho bolonqui porque, che, mirá lo que están gastando. A todos le regaló. Pero, bueno, te quiero preguntar si te gustó el regalo y si ya leíste el reglamento. No, esto fue el martes. Bueno, pues tendrías que por ahí. No, ¿sabés lo que es todo? Reglamento, no. ¿Vos sabés lo que fue desde que dije que sí y firmé? O sea, no leíste el reglamento, pero lo vas a leer. Sí, por supuesto. Este fin de semana lo voy a leer. ¿En serio? Sí, este fin de semana me voy a poner cosas. El martes me lo regalaron. Es largo y tedioso igual, ¿viste? Sí, que es como tedioso, que tiene mucha cosita. Eso chiquito, sí letra chiquita, todo lo feo. Sí. Para los que no somos grandes lectores. Pero bueno, tengo que leer regalo. Mucho. No, está bien leerlo, sí. Ahora sí. Sí, está bueno, atinado. Sí, generó mucho rebote en los medios de comunicación esta definición de Karen. Les decía que además de los violetas, como ella, fueron también los amarillos, los del PRO, como Martín Yesa, que dice que su espacio político va a apoyar al gobierno, pero no a libro cerrado, y también adelantó que no se imagina un interbloque del mismo nombre en el Congreso. El PRO, primero, va a funcionar como una suerte de interbloque con La Libertad Avanza y atado a eso, ¿van a decidir capítulo por capítulo, proyecto por proyecto de estos y otros que vengan, si van a acompañar a La Libertad Avanza siempre o si en algunos casos va a haber disidencia? Aquí quiero entender bien cómo va a estar desarrollándose esta alianza. Va a depender de cómo esté elaborado cada proyecto. Si en el proyecto vos sos parte de la confección de la Constitución, del debate, bueno, enhorabuena. Sí es razonable, yo fui intendente, sí es razonable que el que primero mueve es el Ejecutivo y después en general que hace como, bueno, mirá, este es el proyecto, podrás llegar a encontrar diferencias, pero van a ser más sutiles, me parece. Así que bastante astucia por parte del Ejecutivo a la hora de que cuando se quieren sacar reformas, la realidad es que hay instancias de laburo. No, digamos, no hay una definición en absoluto de ser un interbloque. Recuerden, acá lo vengo contando, que va a haber lo que se llama sesiones extraordinarias para tratar todos los temas que les acabo de contar, pero primero y antes que nada el presupuesto 2026. Recuerden que hace 2 años que no tenemos ley de leyes. Y además se supone que después del inicio de las sesiones ordinarias, en este caso, es decir, después del 1 de marzo, se va a presentar una suerte de Ley Bases 2. Esto lo viene adelantando el propio Federico Sturzenegger, con algunas reformas que no entraron en la primera, como el juicio por jurados, o la reforma de la justicia, o del Código Civil, los divorcios, las sucesiones, algunos detalles sobre defensa de la competencia y un largo etcétera de cuestiones. Pero en paralelo a tener que negociar con los legisladores, propios y ajenos, La Libertad Avanza y Javier Milei desde ya saben que van a tener que negociar con los gobernadores, que están un poco desconcertados, porque yo se los conté. Se habían juntado en Casa Rosada 20 de los 24 mandatarios que tiene la República Argentina, con Guillermo Francos y con Lisandro Catalán, pero a las pocas horas se enteraron que esos interlocutores que los habían llamado para esa reunión ya no estaban más y que en su lugar, como les conté, iban a asumir Manuel Adorni y Diego Santilli, cosas de la política.
Les contaba además que Javier Milei, después de mostrarse muy activo, mucho más activo que en los últimos meses a nivel político, terminó la rosca que les acabo de escribir y se fue rumbo a Estados Unidos. Es su viaje número 14 al país comandado por Donald Trump, en este caso para asistir al American Business Forum, un foro financiado en buena parte por el Public Investment Fund, un fondo soberano de Arabia Saudita, con intereses en el deporte, en la tecnología, en la energía, en la movilidad eléctrica, en la inteligencia artificial, que pusieron toda la papota del mundo para armar un evento que tuvo en estos días a Donald Trump, al propio Javier Milei y a personalidades como Lionel Messi, Rafael Nadal, Gianni Infantino de la FIFA, a Stefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, y hasta la dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Lo primero que hizo Javier Milei, fuertemente aliado, por supuesto, al país norteamericano y a Donald Trump, fue volver a mencionar el concepto MAGA. Gracias a ustedes, por favor. Gracias por recibirme con tanto cariño. Muchas gracias. Absolutamente que vamos a hacer Argentina y América great again. Y no se dejen intimidar por algunos resultados locales. Y además, Javier Milei, allí en Miami, insisto, en el American Business Forum, se atrevió a hacer un chiste sobre Lionel Messi. Es un honor estar acá rodeado de figuras tan destacables como el presidente Trump, un amigo tanto personal como de la República Argentina. También me alegra poder compartir el escenario con uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos, Lionel Messi. Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo, la dedicación y la pasión son capaces de generar milagros. Y la prueba de que a veces yo también puedo felicitar a un zurdo. Pero más allá de la participación del presidente argentino en este foro global, realmente hay que decirlo, es muy importante que lo hayan invitado porque no va cualquiera. Milei aprovechó el viaje para viajar de Miami a la zona de Mar-a-Lago, también en el estado de Florida, para participar de la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CEPAC, y ya en las próximas horas y hasta entrado el fin de semana va a viajar a Nueva York para participar de otro foro, el del Council de las Américas, donde va a estar en una charla que se llama Nuevas oportunidades de inversión en Argentina, y finalmente va a partir desde Estados Unidos a Bolivia para estar presente en la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz, que por supuesto, acá lo hemos contado, es parte de la nueva derecha boliviana. Ya que estábamos hablando mucho de Estados Unidos, un bonus para que no pase de largo es que ya está en Argentina Peter Lamelas, el designado por Donald Trump para ser el nuevo embajador en nuestro país. Sí, ese que había dicho que iba a recorrer toda la República Argentina para bajar el nivel de inversiones de los chinos y que había hecho referencia a la detención de Cristina Fernández de Kirchner por la causa vialidad. Bueno, ahora Lamelas prometió fortalecer la relación bilateral y a la vez, lo dijo textual, alinear intereses estratégicos entre los dos países. Y no hay excusa para contarles lo que me queda de información, por eso les quiero decir que podés poner de excusa que el ritmo político de Argentina te da dolor de cabeza o de panza o en algún lugar del cuerpo, pero no tenés excusas a la hora de cuidar tu salud. Por eso, este segmento de Los Pasillos del Poder es acompañado por Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca a más de 60.000 profesionales, Camp Doctor 24/7 y excelencia médica, todo con hasta 50% de ahorro. Sí, hasta 50% menos. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusas. Les había adelantado que está empezando en la República Argentina un juicio oral y público que va a dar que hablar, el de los cuadernos de las coimas. El Tribunal Oral Federal número 7 en Comodoro Pi ya empezó este proceso donde hay 87 personas en el banquillo de los acusados, entre ellos la propia Cristina Fernández de Kirchner, junto con 22 exfuncionarios y 65 empresarios. Es el juicio más grande de corrupción de la historia argentina que se transmite por YouTube de manera abierta en la mayoría de este proceso. Los jueces del tribunal, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, empezaron en estas horas a leer la acusación del fiscal que investigó este caso, que fue Carlos Estornelli, donde se narra, se los cuento solo a modo de historia, que esta causa tan voluminosa arranca cuando el periodista de La Nación, Diego Cabot, recibió en 2018 8 cuadernos con una serie de datos que había escrito el chofer Oscar Centeno,
Centeno, que trabajaba con el exfuncionario del Ministerio de Planificación, mano derecha de Julio De Vido, llamado Roberto Barata. Relata la acusación que se habrían podido comprobar pagos espurios a cambio de contratos de obra pública que recogía en principio el propio Barata y otros funcionarios de menor rango de los empresarios que están involucrados en la causa, y cuenta el fiscal cómo esa plata en algunas ocasiones habría terminado en el departamento de Recoleta de la propia Cristina Kirchner, donde los recibía su secretario privado, Daniel Muñoz. La acusación marca que se considera a Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita y coautora de cobros de coimas. La pena mínima, 5 años por este delito. Pero hay que decir que además de CFK, están las primeras, segundas y hasta terceras líneas del Ministerio de Planificación, es decir, están acusados Julio De Vido, obviamente Barata, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, también Juan Pablo Schiavi, el exsecretario de Obras Públicas José López, sí, el de los bolsos voladores, y otros tantos. Entre los empresarios, en paralelo, están los principales constructores del país. Por ejemplo, Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, Aldo Roggio, Gabriel Romero, Carlos Wagner, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Gerardo Ferreira, Rudy Ulloa, con la particularidad que durante la instrucción, la investigación de este mega expediente, muchos imputados, en concreto 21, firmaron acuerdos de colaboración en el marco de lo que se conoce como la ley del arrepentido. Hay que decir que en la previa al inicio de este juicio que tanto va a dar que hablar, las defensas de 47 empresarios y también de 4 exfuncionarios presentaron a la justicia propuestas de reparación integral, que es una herramienta que está prevista en el Código Penal y que prevé que se extinga la acción penal, se los digo en lunfardo, que básicamente puedan zafar del juicio a cambio de una reparación patrimonial, poner dinero para no tener que enfrentar a la justicia. Sin embargo, la propia justicia, tanto la fiscalía que va a actuar en el juicio como el propio Tribunal Oral Federal 7, rechazaron estas propuestas y por eso todas estas personas bien importantes de nuestro país están enfrentando este proceso. Un dato que se dice poco es que se estima que todo el juicio va a durar varios años porque hay una audiencia por semana para 87 acusados y 440 testigos. Agárrense porque tenemos cuadernos de las coimas para rato. Y dos muy breves que quiero dejarles para el final de los pasillos del poder. Una es que cambió la cúpula de la Confederación General de los Trabajadores, de la CGT, que tiene nuevo triunvirato a cargo de Jorge Solá, del Sindicato del Seguro, de Octavio Argüello, del Sindicato de Camioneros, y de Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio. 3 de raíz moyanista, aunque hay 2, Solá y Jerónimo, que son cercanos a los que se llaman los gordos, que son los grandes gremios de servicios, y a los independientes, como la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UPCN o AISA. Básicamente tienen terminales en casi todo el sindicalismo. Un sindicalismo que está atento a la posible reforma laboral que lleve adelante Javier Milei. Así lo dijo uno de los nuevos triunviros, Cristian Jerónimo. Digo, tanto diálogo como sea necesario, como tanta lucha como sea necesaria. Si a nosotros nos convocan a un ámbito de diálogo y negociación, seguramente asistiremos. Nosotros no vamos a ceder nada, porque cuando te plantean 12 horas de trabajo, en el mundo la discusión de las 8 horas es una discusión saldada, y que ahora te vengan a plantear que un trabajador tiene que trabajar 12 horas, que el salario por productividad, banco de hora, la indemnización, pagarlas en cuota, ¿viste? Cosas regresivas. La realidad es que nosotros queremos ser propositivos, nosotros queremos que a nuestro país, a la Argentina, le vaya bien, no queremos ser un obstáculo, pero tampoco queremos que nos vengan a avasallar ni a imponer cosas. Ojo, porque en el medio de esta votación, de esta última semana, hubo algunos sectores que se enojaron por el rumbo de la CGT y que dijeron que abandonan la central obrera. Por ejemplo, los colectiveros de la UTA. O sea que si la CGT lleva adelante alguna medida de fuerza contra este u otros gobiernos, los bondis en principio van a seguir andando. Y algo que quiero dejar asentado, otra vez en la cúpula de la CGT no hay una mujer. ¿Cuánto para actualizar en el sindicalismo argentino?
Y por último, el segundo dato que quería compartirles para que no pase de largo porque mucho hablamos de este asunto, es que las autoridades del Ministerio de Salud y del Hospital Garrahan anunciaron en estos días un aumento del 61% en los sueldos de empleados de planta, contratados bajo empleo público, becarios y residentes. Un incremento que se va a hacer efectivo en estas horas de manera retroactiva a octubre y que se suma a otros bonos mensuales fijos que vienen recibiendo desde septiembre. ¿Qué dijeron las autoridades de este célebre hospital pediátrico? Que es un aumento salarial histórico. Y lo mismo admitieron los trabajadores del hospital. Por supuesto, el gobierno dice, tenemos este dinero disponible justamente por haber desmalezado los curros de Garrahan, y los laburantes dicen que tienen este aumento gracias a la lucha que se viene extendiendo prácticamente desde el inicio de este 2025. Pero, sea como sea, después de mucha, pero mucha controversia, hay un inicio de bandera blanca, ni más ni menos que en el Garrahan. Y así llegamos al final de otra edición de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. No se olviden de apretar el botón seguir, de activar la campanita y de recomendarnos para hacer crecer esta comunidad. Soy Nacho Girón, siempre es un placer estar con ustedes y hasta la semana que viene.